Bueno, algunos de ustedes me conocen, de todas formas me presento, pues yo soy Camilo Morales. A los que saben de pronto un poquito más de mí, pues yo soy publicista de profesión, entonces a eso me dedico. Y por ese motivo, para iniciar, antes de empezar, pues vamos a iniciar viendo un comercial, por eso lo digo. Los comerciales son muy corticos, son 30 segundos. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué les causó curiosidad? ¿Qué les pareció interesante de ese comercial? ¿Lo divertido? Me pareció súper interesante. Con el micrófono. Todo empezó por una mariposa. O sea, eso me parece súper interesante. Todo empezó por una mariposa, literal. Sí, bien. Eso es lo que llaman, eso es lo que llaman el efecto mariposa, ¿no? Es una teoría un poco, ¿no? Hay una teoría, ¿no? Que el aleteo de una mariposa a este lado del mundo causa maremotos al otro lado del mundo. Esa es la teoría, ¿no? Yo no sé qué tan cierta sea porque cuántas mariposas aletean a este lado del mundo, ¿no? Pero digamos, eso es un poquito lo que se veía acá. Ya vamos a ver más adelante por qué estamos viendo esto. Vamos a la lectura que nos corresponde el día de hoy. Vamos a Mateo 13, del versículo 31 al versículo 33. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien. Sí, apágalo. Entonces nosotros estamos viendo, en realidad son 2 parábolas acá, ¿no? ¿Sí vieron las 2 parábolas? Hay 2 parábolas diferentes. Hay los que tienen títulos en sus Biblias, ahí se ven claramente cuáles son las 2 parábolas. La primera es de la semilla de mostaza y la segunda de la levadura. Muy bien. Entonces son dos términos claves que incluso nosotros de pronto, los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a la Biblia, hemos escuchado alguna vez de estos términos. El primero de ellos, como vemos, es la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué está diciendo de la semilla de mostaza? No está hablando de cualquier cosa, como la mayoría de parábolas que todas las parábolas que hemos estado viendo, todas hablan del reino de Dios, no están hablando de cualquier cosita por ahí, no, están hablando del reino de Dios y está diciendo que el reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza. ¿Quién ha visto una semilla de mostaza? Poquitos. ¿Quién? ¿Cuántos levantaron la mano? Muy poquitos. Pues la semilla de mostaza es algo, justamente, posiblemente el versículo del que más nosotros nos acordamos cuando dice, que menciona la semilla de mostaza es: si tuvieran fe como un granito de mostaza. Está hablando Jesús cuando está diciendo eso. Es algo muy, muy pequeño. Así es de pequeña como vemos en la imagen. No, es tan pequeña que no la alcanzan a ver. No, movámoslo. Y además para no hacer. Así es de pequeña. 1 milímetro, depende de la especie de mostaza. 1 milímetro, 2 milímetros, muy pequeña. Incluso Jesús dice que es la más pequeña de todas las semillas. Eso pues botánicamente no es cierto, pero para el contexto en el que lo está hablando Jesús, pues es totalmente cierto. Era la semilla más pequeña que ellos tenían. De hecho, pues para nosotros también es muy pequeña.
Pero entonces, ¿de qué está hablando el texto? Cuando está diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Está hablando de algo muy pequeño. ¿Será que el reino de los cielos es muy pequeño? Entonces, ¿por qué Jesús está...? Exactamente, la pregunta es, ¿por qué Jesús está...? ¿O sí? ¿Acaso sí? ¿Es eso lo que está diciendo Jesús? ¿Que el reino de los cielos es muy pequeño? Lo que pasa es que el texto no se queda ahí. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido... Entonces, ¿el reino de los cielos es muy pequeño? Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Yo estuve buscando, pues, ¿cuál es el tal árbol? O sea, ¿cuál es la especie de este árbol? ¿Qué especie es esa? En realidad, crece, ¿qué tan grande es ese árbol? ¿Qué tan grande es ese árbol? ¿Cuánto medirá ese árbol? Entonces, no se sabe a ciencia cierta, pues obviamente Jesús no dijo, esta especie es y con un término en latín, no lo dijo. Pero por la ubicación geográfica, en realidad se reduce a dos opciones. Uno es la salvadora pérsica, que le llaman árbol cepillo de dientes. El árbol cepillo de dientes. Le llaman así porque tiene unas propiedades que hacen que los dientes queden limpios. Incluso lo usan directamente como cepillo de dientes. Y las propiedades hacen que ellos se limpien los dientes. Los musulmanes antiguos lo usaban como cepillo de dientes. ¿Esa especie ya no está en Colombia? Pues pues es que nosotros tenemos cepillos de dientes y crema dental. No, mentira. Tenemos, sí. Con ultra whitening y todo, listo, no. ¿Qué tan grande ven este árbol? ¿Cuánto creen que mide el árbol de alto? Mírenlo en comparación a los ciervos que están pasando por ahí. Alrededor de los 7 metros. A veces más, a veces menos, depende, ¿no? No es exacto 7 metros. Esta es una opción. En realidad no es un árbol, es un arbusto. Comúnmente es un arbusto. Veamos la otra. La otra opción que hay se llama Brassica nigra. Nosotros en español lo diríamos la mostaza negra. Es una hierba. No es un árbol. Es una hierba. ¿Qué significa hierba? Les voy a leer la definición de hierba. Dice, hierba, planta que carece de tronco leñoso permanente y cuyo tallo es de tejido blando, de color verde. La planta perece después de dar la simiente. Es un árbol, como ustedes lo ven, no es que tenga un tronco como el que uno ve en un árbol común. Es una hierba en realidad, sino que ¿qué tan alta creen que es esta? Más o menos, 2,50, 3 metros, dicen que llegan a medir incluso hasta 4 metros en la mejor de las tierras. ¿Les parece grande? Si ustedes la vieran, dirían, ¿este es un árbol? ¿O dirían, es maleza? ¿Cierto? Parece más como maleza. De hecho, pónganle cuidado qué más dice de esta. Dice, no, la marihuana es diferente. No llega a ser tan grande, bueno. ¿Cómo sabe? Dice, las flores de la planta de mostaza son amarillas y las hojas de color verde oscuro y borde irregular. Las vainas que produce contienen una tira de semillas que en el caso de la mostaza negra son de color marrón oscuro. En el otoño los tallos y las ramas se endurecen hasta hacerse rígidos, lo suficientemente fuertes como para sostener el peso de algunos pájaros. En ese caso, digamos que coincide con lo que nos está diciendo el texto bíblico. Está diciendo
y les leo directamente, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Estaría coincidiendo, ¿cierto? Pero pues eso ya es, digamos, términos de botánica y científicos, que yo, como les acabo de decir, pues yo no soy científico, yo soy publicista, entonces pues por obvias razones no voy a ahondar en ese tema. Sino lo importante que nosotros debemos entender acá es que, yo no sé, ninguno de nosotros mide 4 metros, ¿no? En este caso, uno lo ve realmente como un árbol, incluso eso es lo que está diciendo Jesús. El otro es mucho más alto, ¿no? Pero veamos el caso de la mostaza negra. ¿Qué es esta? Pues uno diría, ese es un árbol, o habrá quien diga, es un árbol, siendo una hortaliza. Incluso crece de forma silvestre en prados, terrenos baldíos, a la vera de los caminos o en cualquier terreno soleado. O sea, no es que, la dedicación para sembrarla, no, crece en realidad, crece es como una maleza, este tipo de planta. Acá lo que estoy haciendo es un poquito de contexto, ya vamos a ver, ¿y eso qué importa? ¿Eso qué tiene que ver con la enseñanza que está dando Jesús? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, ¿es un árbol o es una hierba o es una hortaliza? ¿Quién dice que es un árbol? Levanten la mano, ¿quién dice que es un árbol? ¿Para quién esto es un árbol? No muchos. No muchos. ¿Para quién esto es una hortaliza, una hierba, más manos levantadas? Un helecho, sí. Entonces hay una diferencia clara entre esas dos cosas, ¿no? Y más cuando vemos de qué semilla viene. Viene de una semilla así grande como de un árbol. ¿Ustedes han visto las semillas de un árbol? ¿Qué tan grandes son las semillas de un árbol, de esos árboles grandes? La de mango. Un árbol de mango, pues es la pepa de mango, ¿no? Grande, bastante grande, ¿cierto? Bueno, esto me disculparán, es una clase de botánica dada por un publicista, no pretendo. Listo, entonces digamos aquí hay un poco de contexto de qué estamos hablando cuando estamos hablando del grano de mostaza y del árbol de mostaza. Vamos a la siguiente parábola, ¿no? Recordemos que son 2 parábolas. La segunda parábola, ¿de qué está hablando? Vamos al versículo 33, es una parábola de un versículo. ¿Quién me ayuda a leerla? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien. ¿Alguien acá es panadero? Oh, alguien más. ¿Alguien acá? Bueno, o no panadero, que haya tenido alguna experiencia con la panadería. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? No. Bueno, corrijo. ¿Quién ha preparado pan? Porque he comido pan. Yo he Preparado pan. pizza. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la levadura? ¿O la ha usado? ¿O sabe cómo funciona? ¿Sí? Micrófono. Pues en sí la levadura es un hongo, Un hongo. que se usa más que todo para darle cuerpo y volumen al pan. Darle volumen al pan. Lo leyó en Wikipedia. Pero ¿has hecho pan? No es que todo galletas, pero sí una vez hice pan. Con levadura. Sí, ¿O pan sin levadura? no, con levadura. Con levadura. ¿Cómo es la levadura? Esa es muy seca, es como, no sé, como ¿Cómo se ve? horrible. ¿Cómo se ve la levadura? Es como
Se me olvidó cómo es, como avena. Avena pero pegada. ¿Como, O sea, como avena? Sí, es como avena, no, pero es muy tiesa. Ajá. Bueno, pero ahí más o menos sabemos que es la levadura, pero lo que dice es clave. Es un hongo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos comiendo pan, ¿qué estamos comiendo? No, y si es pan con champiñones, pues más hongos tiene, ¿no? Cuando nosotros estamos comiendo pan con levadura, pues, o sea, casi cualquier pan que nosotros comemos, pues tiene hongos, ha crecido a partir de la levadura. Les voy a leer, yo soy muy de definiciones, entonces les voy a leer la definición. Tiene dos acepciones. La primera, levadura, hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Claro, bueno, les voy a leer la segunda acepción. ¿Nos echaron? No, bueno. 2. Les voy a leer la segunda. Sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Se emplea en repostería y en la elaboración de cerveza. O sea, los que toman cerveza pues también están tomando. Por eso se infla la barriga, sí. ¿Cómo sabe? Entonces la levadura tiene una característica fundamental. Una es un hongo. Veamos una imagen de cuál es la levadura, de cómo es ese hongo. No está. Bueno, no importa. No. Ya miramos eso. Es unicelular. Es súper pequeño. Pues toca verlo con microscópico. No es ni siquiera como el granito de mostaza. Al verlo con el microscopio, al verlo microscópicamente, pues, o sea, y es unicelular, es decir, en realidad ese hongo es una célula nada más. Imagínense, sí. Perdón por... Entonces, estamos hablando de cosas, en los dos casos estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero Jesús, por el conocimiento científico de la época, obviamente no estaba hablando de la levadura como hongo. ¿Qué característica nosotros vimos también de la levadura? Y es que la levadura, dice, provoca la fermentación de otra cosa con la que se mezcla. Es una característica esencial de la levadura. Y ahorita vamos a entender por qué estamos hablando de todo esto. Este es un contexto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que se mencione levadura en la Biblia? ¿Tienen algo en la mente? ¿Qué tienen en la mente cuando escuchan levadura con respecto a la Biblia? ¿La levadura de los fariseos? La fiesta de los panes sin levadura también. Vamos un poquito allá en la Biblia para ver el contexto en el que Jesús le está diciendo esto, porque ¿a quién le está hablando Jesús? No está hablando a personas como nosotros que pues todo nuestro pan es con levadura. No, le está hablando a personas dentro de un contexto particular. Ellos sabían que era pan sin levadura y que era pan con levadura. Vamos a ver por qué. Vamos a Éxodo 12:17. Éxodo 12:17. ¿Quién lo tiene y me ayuda a leerlo? Samuel. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Muy bien, muchas gracias.
Entonces nosotros, es una fiesta, evidentemente es una fiesta que ellos celebraban, pero ¿por qué la celebraban? Les voy a contar un poquito. Resulta que eran esclavos y Dios los saca de donde estaban siendo esclavos y ellos se tienen que ir tan rápido. Bueno, antes les voy a contar otra cosa para que se entienda un poco mejor. La levadura en esta época es un polvito que se echa al pan, o bueno, hay tipos de levadura, pero más o menos es eso, un polvo que se le echa al pan para que crezca. Pero en esa época no era un polvito, en esa época era masa, de la misma masa del pan, que se cogía aparte y se dejaba a la intemperie para que adquiriera ese hongo y por lo tanto esa era la levadura. ¿Qué hacían para cuando necesitaban un pan con levadura? Pues tenían un poco más de masa, cogían un poco de pan de la masa que ya tenía levadura, lo mezclaban como dice acá, para que fermentara esa masa grande y por lo tanto todo quedara leudado, es el verbo leudar. Entonces ellos no tuvieron la oportunidad de hacer, de sacar y poner la masa afuera, no, ellos tuvieron que salir rápido de ahí. Entonces ellos, pues todo lo que tenían eran panes sin levadura. Por eso es que ellos tenían que celebrar esta fiesta de esta forma, para que cuando ellos lo hacían recordaban lo que Dios había hecho por ellos, que los había sacado de la esclavitud. Y dice que es una celebración perpetua, es decir, ellos tenían que seguirlo celebrando. Entonces nosotros vemos en este caso, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Cuando Dios les está diciendo la levadura, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Quién cree que es algo bueno? La levadura. En el contexto, en este contexto. ¿Es buena? Porque dice panes sin levadura y se celebra con panes sin levadura. Vamos a verlo en otro contexto. Posiblemente el más famoso, el más conocido. Vamos a Lucas 12, versículo 1. Listo. Entonces se reunieron miles de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Antes de hablarle a la gente, Jesús les habló primero a sus seguidores. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. En este contexto, ¿la levadura es buena o es mala? Mala, les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Nosotros vemos otro ejemplo mucho más antiguo, no vamos a ir allá. Cuando venían los ángeles, incluso antes de lo que leímos en Éxodo, en el Génesis, cuando frente a Abraham se presentaron los ángeles que venían de parte de Dios, Él les da para que se alimenten panes sin levadura. Después cuando esos ángeles van a donde Lot les da panes sin levadura. Entonces, ¿la levadura es mala o es buena? Mala. Pues según lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Hasta el momento. Veamos el último. Vamos a Gálatas 5, del 7 al 10. Gálatas 5, del versículo 7 al versículo 10. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿La levadura es buena o la levadura es mala? Mala. Y acá dice algo en particular, dice un poco de levadura, que es algo que ya habíamos visto aquí en la definición, ¿no? Pero un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, un poquito, vea, un poquito de esa levadura, de esa masa que usted puso en la intemperie y adquirió esos hongos. Si usted la mezcla, así sea un poquito, la mezcla con algo bien grande, un poquito de esa levadura leuda toda la masa, hace que toda la masa quede con el hongo. La gran pregunta es, si nosotros estamos viendo que la levadura, en el contexto que nosotros lo estamos viendo, es mala, ¿por qué Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura? ¿El reino de los cielos es malo? Está diciendo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No, si tienen algún comentario, Nata, ¿ibas a decir algo? Sí, hace como referencia a lo que impregna. Sí, entonces si nosotros, es un ejemplo, si nosotros impregnamos un poquito del reino de Dios, entonces pues eso va a impregnar un montón a todos los que supuestamente hablemos. Muy así bien, lo muy deduzco. bien. Es otra característica como nosotros veíamos de la levadura. Sí, Hugo. Adelante. Sí, es que Jesús lo que tú dices está usando es como la explicación de la fermentación, porque dice que con un poco fue suficiente para que, digamos, el reino de los cielos se expandiera, digamos, hasta el día de hoy. El reino de los cielos empezó con una persona, literal, cuando Jesús vino, empezó el reino de los cielos y se expandió, tanto que ya 2000 años estamos nosotros acá reunidos hablando de ese reino, o sea, Muy bien. es como a eso lo que me parece que se está haciendo referencia. Listo. Jesús pudo haber usado otro ejemplo. Ah, bueno, atrás Sebastián. ¿Por qué la levadura? Pero sí, no, por lo que dice Hugo y Nata, porque pues igual Jesús dijo que eran pocos los que iban a ser salvos y que la puerta es estrecha, entonces ahí como que no tendría tanto sentido de que No tiene sentido. Jesús era la mostaza y ahora somos un montón. Muy bien, ya vamos a ver un poquito de eso. Pero la otra pregunta que queda es, ¿y por qué entonces no usó otro ejemplo, sino uno tan conocido por los judíos? ¿Por qué no usó otro ejemplo de algo que se contagiara rápido? Pudo haber usado por ejemplo, un chisme. Pudo haber dicho, el reino de los cielos es como un chisme, que se riega rápido. Pero no, él no usó ese ejemplo, él usó un ejemplo muy particular. Y él usó el ejemplo de la levadura, que todos los judíos en su mente sabían que no era algo agradable a Dios. Cuando daban ofrendas a Dios, no lo daban con panes con levadura, lo hacían con panes sin levadura. Es decir, lo que se da a Dios son panes sin levadura. Es decir, el ejemplo no es gratuito. El ejemplo no es gratuito. Entonces nosotros ya hemos visto varias cosas, ¿no? Seguimos hablando de la levadura y seguimos hablando de la mostaza, el grano de mostaza o el árbol de mostaza. A ver, opiniones. ¿Qué tienen en común estas dos parábolas? ¿Qué tienen en común estos dos ejemplos, estas dos parábolas que está dando Jesús? ¿Qué tienen en común? De pronto revisemos un poco, lo voy a leer otra vez. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nosotros ya vimos qué es ser leudado, ya vimos qué es el grano de mostaza, etc. ¿Qué tienen en común estas dos parábolas? Porque por algún motivo las estamos viendo hoy juntas. ¿Qué tienen en común estas dos parábolas? ¿Quién tiene alguna idea? Pues las dos hablan de algo que inicialmente era muy insignificante y después se puede ver como algo muy grande, o sea, pues como se veía ahí con la semilla de mostaza, que después la hortaliza se ve como si fuera un árbol, y con, o sea, la levadura, que es algo tan insignificante, lo que tú estás diciendo, o sea, ni siquiera es el polvo, sino son los hongos que son unicelulares, que es microscópico, y al final terminan cogiendo una masa y la convierten en algo mucho más grande. Muy de bien. algo insignificante. Algo muy pequeño, muy bien, esa es una característica. ¿Cuál otra? ¿Lili? Que así como la semilla de mostaza crece. Ajá. Y pues ahí dice que hasta las aves de los cielos vienen a hacer nidos. Sí. Entonces es algo que crece, ¿cierto? Que se expande.
Entonces ahí está mostrando que el reino de los cielos es semejante a eso, o sea, algo que es muy grande, ¿sí? Porque pues ya vemos ahí. Y la levadura también, pues vemos que en la masa, cuando ya están en la masa, también crece, o sea, cuando todo se leuda, bueno, dice ahí, cuando todo se contamina de la levadura, también crece mucho. Muy bien, Lili, gracias. ¿Alguna otra idea? Incluso en qué se diferencian allí. Es que acabo de ver que en Levítico 23 aparece una porción donde ellos debían ofrecer panes con levadura. Entonces no sé si quisieran verlo. Sí, leámoslo. ¿Sí? Levítico 23, versículo 17. Vale, dice: traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda del Señor de la primera cosecha. Y aparece como título la fiesta de Pentecostés. Muy bien, muy bien. Súper. Es un poquito adelantado lo que iba a decir, pero muy bien. Son 2 características diferentes y además son 2 fiestas diferentes. Una es la fiesta de Pascua, que es donde celebran con los panes sin levadura, y la otra es la fiesta de Pentecostés, que celebran con panes con levadura. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Entonces la levadura es buena o es mala? ¿Los dos se ofrecen, los dos se dan en ofrenda a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos para allá, pero muy bien, gracias, gracias. Bueno, de pronto para clarificar un poquito eso, vamos a 1 Corintios 5. Del versículo 1 Corintios 5, del versículo 7 desde el versículo 7. ¿Quién me ayuda leyendo? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sigo? No, hasta ahí. Ok. ¿Cómo le llama esta levadura? Sí, pero es una característica especial. Mala, sí. Pero la característica es que es la vieja levadura. Lo que pasa es que nosotros, pero después dice qué es la característica de esa vieja levadura. Al final dice en el versículo 8. Levadura de malicia y de maldad. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí particularmente está hablando de la Pascua, justamente por eso dice que panes sin levadura. Pero está diciendo la vieja levadura. Nosotros justamente eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Estamos viendo que el reino de Dios es como esa levadura. ¿Pero cuál levadura? ¿La vieja? ¿La de maldad? ¿La de malicia y de maldad? Seamos nueva masa. Entonces, es un poco para clarificar. Pero sí, claro, de la vieja levadura, de la de maldad, esa es mala, esa levadura es mala. Pero hoy estamos viendo que Jesús está comparando el reino de Dios con levadura. ¿Vamos a decir que el reino de Dios el reino de los cielos es malo?
No es cierto, ese ejemplo no es lo que está haciendo Jesús, ese es el ejemplo que no está dando Jesús. Al contrario, está diciendo algo muy clave, lo que estaban diciendo, empieza de algo muy, muy pequeño, o lo que decía Lili, no solamente que empieza algo de muy pequeño, porque muchas cosas empiezan pequeñas y se quedan pequeñas, no, pero acá está diciendo que empieza pequeño y va creciendo, como el árbol, como el ejemplo que veíamos ahorita en el video, como el árbol, o como el pan cuando ha sido leudado. Una característica también importante es que nosotros vemos que esa en realidad es una diferencia, en una está hablando del hombre, que el hombre sembró una semilla, ¿sí? Que es algo muy parecido a lo que hemos visto en parábolas anteriores. ¿Quién fue el que sembró la semilla? Jesús, la palabra, ¿sí? El sembrador. Sí, también. El sembrador, muy bien. Sembró la palabra. Nosotros veíamos en la parábola del sembrador justamente eso, que él sembraba la palabra. Pero en el caso de la segunda parábola, en el caso de la levadura, no dice un hombre. ¿Qué dice? Una mujer, muy bien. Vamos a Efesios 5, 22, 24 para que veamos un poco esto. ¿5? 22 y 24. ¿Quién me ayuda? Dice, 5 qué, perdón. Del 22 al 24. Ok. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien. Entonces, de la mujer está sujeta al marido, sí. Bueno, acá la mayoría no están casados, entonces ni siquiera vamos a tocar ese tema. Sino vamos a tocar el tema que es más importante en ese texto. Y está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y lo está comparando con el hombre y con la mujer. ¿Por qué también dos parábolas seguidas? ¿Por qué Jesús estaría haciendo la diferencia? En la primera diciendo que un hombre sembró la semilla y además después está diciendo que es una mujer la que guarda. Muy bien, muchas gracias. Micrófono. Pues solo dije que es la iglesia quien debe guardar la palabra. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, está hablando de que la iglesia es la que debe guardar esa palabra, la debe guardar. Guardar es que nadie la vea, guardarla, cuidarla, es más por ese lado, en ese sentido. Sí, Nicolás. O sea, es que no sé si me acabo de venir como a la mente, o sea, la palabra se puede ver como esa levadura, o sea, es eso que nos hace crecer, es eso que nos hace ser más aptos para el reino, cosa del estilo. Claro, ¿qué produce el crecimiento en nosotros? ¿Qué es lo que produce el crecimiento en nosotros? La palabra, conocerlo a Él. La palabra, pero recordemos algo que ya hemos visto en parábolas anteriores. Vamos a 1 Corintios, ahí más o menos donde estamos, 3, 1 Corintios 3, del 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantó es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Muy bien. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué fue lo que se plantó? ¿Qué fue lo que se regó? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que da ¿de dónde parte el crecimiento? De la palabra. ¿Sin palabra hay crecimiento?